Hola a todos, Dios los bendiga. Continuamos con nuestro devocional de Hebreos en el capítulo 6. Leamos desde el versículo 4 hasta el 8 inicialmente y luego terminamos de leer el resto del capítulo. Hebreos 6, 4 al 8. Dice así la palabra del Señor: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos participantes o partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. El autor de los Hebreos nos había estado invitando primeramente a los receptores de su carta y por medio de la obra del Espíritu Santo y la fe en Cristo a nosotros, hasta los versículos anteriores, a madurar, a no dejar de avanzar ni alcanzar la madurez en Cristo. Pero había estado hablando en términos como nosotros, vosotros, ustedes, y en estos versículos 4 al 6 especialmente, y luego con el ejemplo que viene en los versículos 7 y 8, empieza a hablar como algunos le llaman de forma hipotética, empieza a hablar en tercera persona. Dice en el versículo 4: es imposible que los que una vez fueron iluminados. Entonces ya no está hablando de nosotros que enviamos la carta, el autor y su equipo ministerial, o de ustedes, los receptores de la carta, y los que por medio de ustedes también se quieren edificar en la fe en Cristo, sino de algunos otros. Y este sentido de tercera persona es muy importante porque lo que está haciendo es una alusión al hecho de la posibilidad de que hayan personas dentro de las congregaciones cristianas y dentro de los que confiesan a Cristo como Salvador que apostaten de la fe. Hay varios casos claros de ejemplo en la Biblia con respecto a una persona que pareciera ser creyente y no lo fue, como Simón el mago en el tiempo que Felipe predicó en Samaria, y que luego cuando llegó Pedro se descubrió que aunque se había bautizado, estaba en hiel de amargura, en prisión de tinieblas o de maldad, que quería decir que no se había convertido, aunque se había bautizado y aunque había recibido algo de parte de Dios. Esto algunos los han tomado como prueba de que definitivamente alguien que fue salvo sí puede perder la salvación o que se le puede desviar a Cristo, y otros sencillamente dicen que no, que el que ha creído en Cristo no va, y que ha creído realmente, que ha sido transformado por la obra del Espíritu Santo, no va a desviarse de la fe, sino hasta el final perseverará hasta cuando entregue su vida a Cristo por la eternidad. Aquí realmente no nos está profundizando en la razón, nos está simplemente enseñando lo que Cristo nos enseñó en el Sermón del Monte al final en el capítulo 7: por sus frutos los conoceréis. Está diciendo, las personas que, como ya lo he venido diciendo, hayan desechado lo fundamental de la fe cristiana y necesiten que se les esté repitiendo y no lo valoren, sino que vivan ahora conforme el mundo, hayan caído, como lo había dicho antes, citando al pueblo judío con Moisés, en incredulidad, en la amargura del pecado, se hayan deslizado y desobedeciendo a Dios se desviaron del caminar de Dios, en este caso del caminar conforme la fe en Cristo. Entonces es imposible que vuelvan a ser iluminados, y allí lógicamente nos está haciendo un contraste con el versículo anterior, porque en el 3 hasta el devocional anterior vimos que decía que esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y recordemos que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Cristo se lo dijo a sus discípulos cuando ellos mismos dijeron: ¿quién podrá ser salvo? Está diciéndonos que lo normal es que, como el ejemplo que pone en el versículo 7 al 8, cuando la agua cae sobre una tierra y no produce fruto, entonces sea maldecida y sea desechada, porque ha tenido agua, que simbolizaría la palabra de Dios, simbolizaría el gustar del Espíritu Santo, simbolizaría los poderes del siglo venidero, simbolizaría el don celestial,
simbolizaría la iluminación, que sería de acuerdo a un paralelo de este texto, porque este mismo tema lo vuelve a manejar el autor en Hebreos 10:26, el conocimiento de la verdad. Han conocido el Evangelio, han visto milagros, han recibido ministraciones o algunas dones o manifestaciones, más concretamente del Espíritu Santo alrededor de sus vidas. Lo han visto, han estado en la iglesia, han compartido con personas, han escuchado las predicaciones. Y si siguen así, habiendo recibido todo eso de parte de Dios y habiendo otros labrados como el que labra la tierra, ministros y personas cristianas en su vida, para que produzcan fruto, y si siguen sin producir fruto, pues es imposible que se pueda hacer algo más, porque ya se les ha dado lo que hay para que transformen su vida, que es el Evangelio de Cristo, y Cristo por medio de la predicación y la administración a través de sus siervos y de la iglesia. Pero obviamente, como el versículo anterior decía, que esto, si Dios lo permite, pues en algún momento una persona de estas, si no era creyente, se podrá convertir si el Señor obra sobrenaturalmente en ella. Pero lo que nos está mostrando aquí es que personas que aparentan ser cristianas podrían no serlo, y eso lo conocemos por los frutos, si su vida no ha cambiado. Ahora, es más tremendo el ejemplo que pone, y esto es un lenguaje metafórico o simbólico, y hay que distinguirlo, un lenguaje real, cuando dice y recayeron. Cuando dice recayeron, no es que cayeron en un pecado, porque todos los cristianos en algún momento pecamos y necesitamos arrepentirnos y ponernos a cuentas con Dios, confiando en que nos reconcilia por la misma obra de Cristo como una vez nos salvó, sino está hablando de que se devolvieron, apostataron, abandonaron la fe. En el caso de los autores, de los receptores de la carta del autor a los hebreos, muy seguramente volvieron otra vez a sus raíces judías o a su religiosidad y a su mundo, sin querer seguir conforme a la voluntad de Dios en Cristo y sin querer vivir conforme al Evangelio. Entonces, si así hicieron, entonces es imposible que si recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. De hecho, en el capítulo 9 nos dirá el mismo autor de la carta que Cristo fue crucificado o fue sacrificado una sola vez, como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Aquí no está contemplando que necesiten que vuelvan a crucificarle a Cristo. Aquí lo que está diciendo es que si no les basta con la muerte de Cristo, su resurrección, y con el habérseles predicado y el testimonio de la iglesia y el ver la obra de Dios a través de la vida de otras personas, pues no van a ser transformados. Entonces está diciendo que tuvieron algo del siglo venidero, de los dones del siglo venidero, como lo pone también Cristo cuando habla en el Evangelio de Mateo, cuando dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada ni en este siglo ni en el venidero, porque lo que se entiende es que cuando regrese Cristo en la nueva era, o cuando comience el nuevo mundo transformado por la obra de Cristo, cuando retorne, tendremos a plenitud lo que ahora disfrutamos espiritualmente: comunión con Dios, paz, reconciliación. En ese momento será totalmente establecido. Entonces ahora gustamos algo de lo de ese mundo venidero. Y si ahora rechazan, como rechazaron a Cristo, aunque lo veían haciendo milagros, pues entonces rechazan el anticipo, pues no quieren vivir el final, no quieren vivir conforme la voluntad de Dios. Esto es un caso, y toca hablar así, y es necesario hablar así, y tenemos que entenderlo, porque en medio de una congregación habrán personas que parezcan haber sido cristianas, pero que realmente al final no produzcan fruto, y tienen que escuchar esto para que se confronten con su realidad y puedan convertirse. Pero en el caso de los creyentes es para que produzcan fruto, se afirmen en las promesas de Dios, si son verdaderos creyentes, y dejen la pereza espiritual, como más adelante lo dice el autor, y comiencen a tener la misma solicitud que tuvieron al principio cuando se convirtieron hasta el final, porque leemos en el versículo 9, pero en cuanto a vosotros, dice que ahora sí vuelve al vosotros, nosotros, vosotros. La sección anterior de 4 al 6 era una tercera persona, que dice: en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Aunque hablamos así, necesitamos hablar así, es necesario hablar así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos, y ahí está el mandato, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y es por eso que luego hay que conectar toda la carta en Hebreos capítulo 11,
se nos da una lista de los hombres y mujeres que vivieron por su fe hasta el final sirviendo al Señor, para que nosotros los imitemos. El versículo 13 nos manda a confiar en las promesas del Señor, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En conclusión, lo que el autor está haciendo es estimulando, diciendo la posibilidad de que hayan personas que parezcan cristianas y al no producir fruto confirme que no lo eran dentro de una congregación, pero que esto es para que ellos se conviertan realmente, pero sobre todo esta forma de hablar tan fuerte, tan contrastante con nuestra realidad, tan retadora, es para que los creyentes tengamos la misma solicitud hasta el final y tengamos certeza de la esperanza, es decir, que veamos los frutos y así digamos, vamos caminando en el Señor, voy viendo que voy avanzando en mi vida cristiana, que no es solo un perdón legal o una autorización para entrar en el cielo, sino una transformación de mi vida, de mi corazón, que se ve con los frutos, con el tiempo, en la santificación. Y que al mismo tiempo esto es porque tengo firme ancla no en las personas que veo que parecen caminar con Dios y ya luego no caminan, porque así mucha gente se desvía de las iglesias diciendo: ay, fulanito de tal caminaba, ay, fulanito de tal, y ahora ya no está. O es que la salvación se pierde, o es que definitivamente eso no es real y yo no voy a seguir porque hay gente que se abandona. No. La firme ancla está en las promesas de Dios, como lo tuvo Abraham, que no solamente esperó pasivamente, esperó que Dios cumpliera su promesa activamente, haciendo su voluntad y obedeciéndole y viviéndole conforme a su voluntad, y no cayendo en incredulidad como los judíos que nos había citado con respecto a Moisés en el tiempo de él, ni cayendo en desobediencia y siendo diligentes, ni cayendo en pecado, ni retrocediendo otra vez a su sistema ni religioso, ni de pensamiento, ni filosófico, sino continuando en Cristo, penetrando hasta el velo, porque allí fue donde entró nuestro Señor. ¿Qué quiere decir el velo? Una vez más, utilizando la simbología del tabernáculo de Moisés, detrás del velo estaba el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote entraba a tener comunión con Dios una vez al año. Allí fue donde entró nuestro Señor Jesucristo, no al tabernáculo terrenal, sino al celestial, a la presencia misma del Padre. Hasta allá llega nuestra esperanza, porque allí está el autor de nuestra salvación, y nos va a seguir alentando, nos va a seguir dando transformaciones, nos va a hacer que seguimos siendo transformados, que podamos ver el fruto, la transformación en nuestra vida, para que tengamos esperanza hasta el final, para que hasta el final confiemos, hasta el final perseveremos y lleguemos hasta allá, hasta donde Él está. Así que el llamado es a ser solícitos hasta el final. Oremos. Señor, te damos gracias y te pedimos que nos ayudes a no ver a los que parecen ser cristianos y, habiendo experimentado tantas cosas en el cristianismo, se alejan de ti, ni tampoco miremos a nuestras caídas, Señor, sino miremos a Cristo, que está contigo a la diestra celestial, y confiadamente, como Abraham, caminemos sin volver al pecado, sin volver al mundo o a sistemas religiosos que no nos dan salvación, sino solo confiemos en Cristo y vivamos produciendo fruto, que no seamos perezosos sino diligentes, y que esa vida de Cristo nos transforme continuamente en esta vida, hasta que o Él venga o nosotros vayamos a su presencia. Te damos gracias en el mismo nombre de Jesús, mi Rey. Amén. Dios los bendiga.